Bueno, vamos a seguir hablando de la hipótesis. ¿Qué requisitos tiene que reunir una hipótesis o qué requisitos creemos nosotros que tendría que reunir una hipótesis? La hipótesis debe referirse a una situación real. Los términos, eso que habíamos nosotros dicho, que era el concepto de la hipótesis, debe ser comprensible, preciso y lo más concreto posible. Si es una hipótesis correlacional, o sea que relaciona dos conceptos, debe quedar claro cómo se están relacionando esos conceptos. Los términos de la hipótesis, la relación planteada entre ellos, debe ser observable y medible, o sea, tener referentes empíricos en la realidad. O sea, se puede hacer, tendría que poderse probar. Y las hipótesis deben ser relacionadas con técnicas disponibles para poder probarlas. ¿Mm? Tenemos varios tipos de hipótesis. Tenemos hipótesis descriptivas, o sea, son afirmaciones que nosotros decimos que van a suceder y que involucran a una variable. Por ejemplo, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores oscila entre 800 y 1000 pesos. Entonces, bueno, yo después saldré y buscaré cómo medir el ingreso mensual y diré si estoy acertado o no. Yo podría decir, volviendo al caso al tema del buffer y la compactación, podría decir que la expectativa del aumento del contenido de materia seca por hectárea pasará de 1000 kilos a 1500 kilos. O sea que la expectativa de aumento será el 50%. Entonces tendré que ir y medirlo. Esa es una hipótesis descriptiva. Una hipótesis correlacional es aquella que especifica las relaciones entre dos o más variables. Y puede establecer también una asociación. O sea, ¿qué quiero decir para separar esto de la relación con la asociación? No es lo mismo decir que dos cosas se encuentran relacionadas que establecer cómo están relacionadas. Hipótesis de diferencia entre grupos. Esto es muy común, en el cual yo formulo o comparo dos grupos. Generalmente esto se hace mucho cuando no hay mucho presupuesto y yo tengo que hacer un ensayo. Tal vez para sus tesis de grado esto sirve mucho. Decir, bueno, yo tengo dos grupos para observar. Por ejemplo, si quisiera hacer crecer algarrobo en distintos envases y pondría semillas de algarrobo en un envase de 15 centímetros y pondría otro algarrobo en envase de 30 centímetros y bueno, compararía cuál de los dos tiene mejor desarrollo al cabo de un año. A ver si, cuando digo 15 centímetros, digo 15 centímetros de profundidad, ¿no? Acuérdense que el algarrobo tiene una raíz pivotante que necesita profundidad. Por ejemplo, yo podría comparar esas dos cosas. Cuando yo estoy comparando y ver si si la diferencia entre los dos grupos, que yo ya la pongo de antemano, que digo, bueno, en este caso es el envase, voy a poder hipotetizar y decir, bueno, si el envase de mayor me ha permitido tener una mayor desarrollo radicular que me permite después tener un mayor desarrollo aéreo. No sé, estoy hablando. Tal vez no sea así. Quiero que entiendan el concepto de la diferencia entre los grupos. Hipótesis de causalidad, esa puede ser otra. O sea, de causa
son muy importantes, ¿no? Porque no solamente afirma una relación entre dos variables, sino que además establece una relación causa-efecto. Estas también yo las podría encuadrar dentro de las que son las inductivas. O sea, yo produzco o induzco algo y veo qué es lo que sucede. Por ejemplo, en el caso de la compactación, yo produzco una descompactación a través de una máquina y observo después qué ha pasado, qué efecto produjo que yo haga un sistema de laboreo comparado con otro, ¿no? Y acá puedo tener una correlación y causalidad, que son conceptos asociados pero distintos. Si dos variables están correlacionadas, porque por ahí pueden establecer con algunos métodos correlaciones, esto no implica necesariamente que una será la causa de la otra, ¿no? Si están correlacionadas. Pero si al revés, si una es causa de la otra, entonces están relacionadas. Las hipótesis nulas, acuérdense que nosotros las escribíamos como H sub 0, por eso pongo las hipótesis nulas también constituyen proposiciones. Acuérdense que las hipótesis nulas eran proposiciones que se establecían en términos de igualdad, como que no pasaba nada, que todo seguía igual. Y esto constituye también una relación entre variables, pero solo sirven para negar lo que afirma la hipótesis de investigación, que era la hipótesis alternativa, que era lo que yo realmente quería que sucediera. Por ejemplo, la hipótesis nula, no hay relación entre la autoestima y la inteligencia de un individuo. O podría ser la similitud en religión, o valores y creencias, no provoca mayor seguridad en una relación amorosa. Qué sé yo. ¿Cuál es el sentido de plantear una hipótesis de este tipo, esta hipótesis que dice que no produce ningún cambio? Y acá voy a introducir un concepto que por ahí dicen el famoso cisne negro que echa por debajo o que echa abajo todas las conjeturas que había sobre un determinado acontecimiento o fenómeno. No sé si lo han escuchado, tal vez lo escuchen más adelante, el famoso cisne negro. Supongamos que nosotros tenemos una hipótesis de investigación que diga todos los cisnes son blancos. ¿Ustedes han visto algún cisne de otro color? Bueno, yo lo formulo diciendo todos los cisnes son blancos. Es muy lógico que en este caso uno no conozca toda la población de cisnes en el mundo. Imagínense la cantidad de ellos que habrá. Entonces, si nosotros nos dedicaríamos a probar esta hipótesis de que todos los cisnes son blancos, y encontráramos 1 millón de cisnes blancos, o sea, nos vamos a dar una vuelta al mundo, no sé cuántos años tardaríamos, y vemos a ver si hay cisnes negros, pues tendríamos que ver para encontrar el verdadero valor, tenemos que revisarlos a todos, y encontráramos, suponete, 1 millón de cisnes blancos, deben ser muchos más. ¿Qué valor probatorio y de apoyo a la hipótesis tiene esto? En realidad no sabemos cuántos cisnes hay en el mundo. Ahora, fíjense que si nosotros cambiamos nuestra hipótesis a no todos los cisnes son blancos, bastaría con encontrar uno solo que no fuera blanco para haber probado nuestra hipótesis. ¿Se entiende la diferencia? No haría falta hacer muchas observaciones si yo cambio el sentido o las palabras de formulación o la proposición en la hipótesis. Por eso lo que el investigador debe cuestionarse siempre son los casos que refutan la hipótesis y no los casos que la apoyan.
Por eso, verdaderamente, lo que yo tengo que hacer hincapié siempre es en la hipótesis nula. Por más que sean muchos, ya que ellos tienen más valor probatorio que esta. Las hipótesis alternativas. Acá pongo H sub A, pero también ustedes la deben haber conocido como H sub 1. Como su nombre lo indica, son una posibilidad distinta a la nula. Generalmente es lo opuesto. Por ejemplo, los jóvenes le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres, o sea, los varones que las mujeres. Los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Sería otra hipótesis. Y una hipótesis, o sea, sería una hipótesis de investigación. Una hipótesis nula diría, los jóvenes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres, y la hipótesis alternativa sería, los jóvenes le atribuyen menos importancia al atractivo físico en sus relaciones heterosexuales que las mujeres. Discúlpeme que sea tan largo. Hay una forma distinta de formular la hipótesis. Entonces, nosotros lo que tenemos que lograr es que la hipótesis sea exclusiva del enfoque cuantitativo y representa la transformación de la hipótesis de investigación, nulas y alternativas, símbolos estadísticos. Entonces nos vamos a encontrar con tres tipos de hipótesis. Y cuando hablo de símbolos estadísticos me estoy refiriendo a esto. Las hipótesis estadísticas de estimación, descriptivas, sirven para evaluar la suposición de un investigador respecto al valor de algún parámetro, media, varianza. Por ejemplo, supongamos que el promedio mensual de casos de esquizofrenia fueron atendidos en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires mayor a 100. Ese es el promedio. Entonces, ¿cómo yo voy a contratar esto en un simbolismo estadístico y traducir una hipótesis? Entonces, la hipótesis de investigación fue que el promedio fue mayor a 100. La hipótesis nula va a ser que la media sea menor a 100, la hipótesis alternativa que la media sea igual a 100. Esto está planteado en términos estadísticos. Hipótesis de correlación. O sea, esto lo que va a tener la función o la finalidad es de traducir en términos estadísticos una correlación entre dos variables. La hipótesis: a mayor liderazgo en un grupo, mayor eficacia en el logro de sus objetivos. O sea, esta liderazgo en un grupo, simbolizada con RXY, va a ser mayor a 0. Es una correlación positiva. Cuando hay mayor liderazgo, mayor eficacia. Cuando veo que no hay correlación, me va a dar negativo, o sea, cuando uno aumenta y la otra sigue igual. O puede pasar de que haya una correlación negativa. Cuando una de ellas aumenta, la otra variable disminuye. Y esto, acuérdense cuando hablamos de regresión y correlación, cuando estimábamos o hacíamos los cálculos de los coeficientes de Pearson, por ejemplo. Las hipótesis sobre diferencia de grupos, esto sí lo habíamos
desarrollado cuando habíamos visto estadística. Entonces, acá comparamos un estadístico, el mismo estadístico, entre dos o más grupos, ¿no? Por ejemplo, la moda del promedio de los alumnos del tal colegio es distinto entre los que cursan el plan nuevo de los que cursan el plan viejo. Entonces, ¿cómo formularíamos esto? La moda del promedio de los alumnos del plan viejo es mayor al promedio del plan nuevo. La hipótesis nula sería la moda del promedio de los alumnos del plan viejo no es mayor a la del plan nuevo. Y la hipótesis alternativa sería que la moda del promedio de los alumnos del plan viejo es igual a la moda del promedio del plan nuevo. Vamos a entrar en el concepto de teoría, dejando atrás esto de las hipótesis. Nosotros podemos usar la teoría en dos sentidos diferentes. Podemos hacer que esta teoría pueda hacer referencia al desarrollo de esquemas ordenados que definen o clasifican objetos. O sea, esta teoría se refiere a un conjunto, si yo tengo la teoría de la relatividad de Einstein, por ejemplo, se refiere a un conjunto de preposiciones sistemáticamente organizadas que interrelacionas y que pueden estar sustentadas en evidencia real o empírica. Entonces, ¿qué nos lleva a decir esto? Que una hipótesis no es parte del conocimiento científico hasta que no haya sido probada, y esto lo habíamos dicho antes. Pero no solamente eso, sino que también tiene que ser dada a conocer a la comunidad científica y esta debe ser aceptada. O sea, en ese momento es cuando es una teoría aceptada. Porque yo puedo descubrir algo y si queda únicamente ahí, la verdad que no he hecho ningún aporte al conocimiento. Yo tengo que publicarlo o darlo a conocer de alguna forma. Cuando hablo de publicaciones ya vamos a entrar en esto y vamos a leer un poco. Cuando nosotros hablamos de dar a conocer al mundo científico, o sea, lo que yo produje como resultado de mi investigación, lo doy a conocer. ¿Cómo lo doy a conocer? Los científicos publican en revistas científicas o publican en congresos en donde dan a conocer sus resultados y ahí lo ponen a disposición del mundo científico y que ellos lo acepten o no. O sea, puede ser que alguno salga a decir, no, esto no es así porque yo lo he hecho de otra forma. ¿Mm? Entonces, ahí es cuando tiene una verdadera aceptación. Entonces, el desarrollo de taxonomía es muy útil en el estudio que pretendemos para describir los hechos. Por ejemplo, si se ha determinado que el 30% de la Argentina está bajo la línea de pobreza, solo se está describiendo esta situación. Pero no se dice con qué se relaciona este fenómeno. Ni se explica lo que sucede cuando está ocurriendo esto. Solamente se describe, se toma una foto. Entonces, explicar es incluir este fenómeno que yo estudié en una teoría que lo relacione con un conjunto de preposiciones, de proposiciones. No es lo mismo afirmar que el 30% de la población argentina se encuentra bajo la línea de pobreza que explicar por qué esa cantidad de gente se encuentra en esas condiciones. Entonces ahí me introduzco en la teoría cuando yo empiezo a empezar a ver las relaciones o las correlaciones que hay entre las variables.
porque la teoría tiene como función explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. Una segunda función sería sistematizar o dar un orden al conocimiento de ese fenómeno. Y otra función muy asociada con la de explicar es la de predecir, es decir, hacer inferencia a futuro sobre cómo se va a manifestar o ocurrir un fenómeno dadas ciertas condiciones. Si yo no descompacto con una rastra, como volvamos al ejemplo de la rastra en el potrero de Buffet, puedo predecir que al cabo de 5 años el porcentaje de suelo desnudo va a disminuir a la mitad, voy a perder en consecuencia mucha materia seca disponible para que puedan comer los animales. Ya vamos terminando y nos vamos en esto de lo que nos había reunido hoy para ver el tema de los el vocabulario, el lenguaje y los términos que nosotros utilizamos. La población, la muestra y la unidad de análisis. Y esto no voy a hablar un poco de lo que ya conocen y que tal vez sea necesario recordar. Nosotros debemos especificar con claridad en qué contexto y a quiénes se investigó en este trabajo. Esto se llama definir el contexto de la investigación. Esto es la población, que va a ser el conjunto de las personas, o elementos, o animales, o plantas, o objetos investigados. Y a cada uno de los integrantes de esta población se lo denomina unidad de análisis. Como ustedes ya saben, muchas veces no es posible estudiar a todos, que prácticamente es inalcanzable. Entonces solo estudiamos a algunos. Entonces esta parte de lo que nosotros estudiamos es lo que llamamos muestra. ¿Se acuerdan, no? Para esto utilizamos el muestreo o técnicas de muestreo que ustedes ya conocen y que vamos a ver si después nos recordamos algo en la próxima clase. Bueno, hasta acá vamos a dejar.